Estamos listos para escuchar la palabra del Señor en esta poderosa mañana del Señor. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo y me acompaña al segundo libro de Samuel? Segundo libro de Samuel, voy a estar leyendo el capítulo 9, versos 7 al 11. Capítulo 9, versos 7 al 11 del segundo libro de Samuel. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Están proyectados en pantalla para aquellos que no tienen la versión consigo. Pueda leerla conmigo, a la gloria del Señor. La palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lee como sigue. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que te pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa del rey como si fuera uno de los hijos del rey. Padre, a ti te adoramos y te bendecimos, Señor. Esta es tu palabra que ministra, que restaura, que llena, Señor, que pone las cosas en orden, Padre eterno, y que va transformando, informando en nuestro interior, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Hazlo, Señor. Cumple el propósito para lo cual ella fue creada. Mira los corazones y las mentes de mis hermanos aquí, de los hermanos que van a ver este video más adelante, porque sus circunstancias no le permitieron llegar, oh Padre eterno, y a mis amigos y amigas, Padre, que se acercan a la palabra por medio de este medio. Bendíceles y guárdales, Señor Jesús, y háblales a su corazón. A la gloria tuya, oh Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. He titulado a esta reflexión, que espero sea corta: resuelve tus conflictos. Resuelve tus conflictos. Y créanme que fue un conflicto para mí digerir esta palabra. Fue un conflicto. Yo iba a la palabra y volvía y leía el trasfondo. Y yo pensaba, esa no es la palabra. Eso era lo que pensaba Yareli. Esa no es la palabra. Porque es que no. ¿Qué le digo? No encontraba nada más, pero Dios volvía y me llevaba ahí. A esa palabra. A esa palabra. Así que usted va a tener paciencia conmigo y digiere esta palabra conmigo, ¿está bien? Porque está difícil de tragar. Mira, el texto que acabamos de leer ocurre a inicios del reinado de David. Se piensa que David llevaba aproximadamente de 3 a 5 años de reinado cuando recordó la promesa que le hizo a su amigo Jonatán, hijo del pasado rey Saúl. Jonatán y David eran muy grandes amigos. Contrario a la relación que tenía Saúl con David. Usted sabe, aquellos que conocen la historia, el rey Saúl fue desechado por Dios por desobediencia de Saúl. Era porque inclinó su corazón a su autobeneficio o autodependencia y dejó de depender de Dios.
Así que hizo cosas que no estaban de acorde a la voluntad de Dios y por lo tanto fue desechado por Dios. Y estas son de las historias que le estrujan el corazón a uno, porque uno, quien piensa en Dios, piensa en el Dios de bondad, en aquel que su misericordia es infinita, y créanme que así lo es. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Por lo tanto, sus acciones y sus decisiones van a decidir el rumbo que toma su vida, si a salvación o a perdición. En el caso de Saúl, fue desechado de su reinado, pero él persistió. Se resistió a aquella palabra y en lugar de hacer aliado a David, lo hizo su enemigo. No de parte de David, sino de parte de él como rey que se aferraba a su trono. Esto habla de carácter, ¿no? Esto habla de carácter. Mira, Dios nos llama, Dios nos señala los tiempos, Dios nos llama a términos, pero somos nosotros los que tenemos que responder a ese tiempo. Por lo tanto, había una respuesta de Saúl y no fue la más idónea. Así que hizo de David su enemigo, pero no fue así con Jonatán. Jonatán, siendo el heredero al trono, ¿sabe? La mayoría de ustedes conoce esta historia. Él, siendo heredero al trono, no perdió la lealtad hacia David. E incluso defendió a David de su padre y de sus persecuciones y los alertó en ocasiones, ¿verdad?, para que David huyera lejos de Saúl porque buscaba matarle. Y usted, si quiere ir allí, vaya al segundo libro de Samuel y lea esa historia que es larga. David estuvo huyendo 30 años, para que se cumpliera la palabra, ¿sabe? Esperó el tiempo oportuno para que se cumpliera la palabra. Él iba a ser el rey de Israel. Así que él estaba descansando en Dios. Pero hubo una palabra compartida entre David y Jonatán en medio de esa huida. David prometió que si alguien quedaba de su casa, él iba a ser misericordioso con él o con ella. Así que una de las primeras cosas que hace en sus primeros años de reinado es traer a memoria esa promesa. Y entonces mandó a llamar a uno de sus siervos de la casa de Saúl, del pasado rey, que se llamaba Siba. Muchos conocen esta historia. Vaya conmigo, no se pierda. Y le hizo la famosa pregunta: ¿queda alguien vivo de la casa de Saúl de quien yo pueda tener misericordia, a quien yo pueda ayudar como le prometí a mi amigo Jonatán? Y entonces el siervo le responde: claro que sí, queda uno, pero es lisiado. Y hace el disclaimer: queda uno, pero es lisiado, mi rey, o sea que tu trono no corre peligro. Porque estaba establecido que ningún lisiado, ningún deforme, ningún discapacitado podía subir al trono. Por lo tanto, Siba le hace la advertencia de antemano: rey, no te preocupes por él, porque él es lisiado, por lo tanto no es peligro para ti. Claro, ese no era el corazón de David. Nunca lo fue. Ni siquiera cuando tuvo la oportunidad de liquidar a Saúl. Es más, cuando Saúl y Jonatán mueren en guerra, él se duele su corazón. Él no hace fiesta porque ahora voy a ser el rey. No, él se duele y hace duelo. Porque usted recuerda que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y es ese mismo dolor que siente David, el mismo dolor que siente Dios cuando uno es perdido, aunque sea por su propia decisión. Dios no se alegra. ¿Usted cree que Dios se alegró de que Saúl fuese desechado? Claro que no. Dios jamás se va a complacer del sufrimiento del ser humano. Jamás. Ni siquiera cuando nosotros mismos nos buscamos vivir lo que estamos viviendo.
Dios no se complace en el dolor, en el sufrimiento. Queda uno, Señor, y se llama Mefiboset, y vive en Lodebar. ¿Y quién era Mefiboset? Pues mira, Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y el texto nos revela quién era Mefiboset en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza, o su niñera, lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y este Mefiboset queda ahí la historia a sus 5 años y no resurge hasta que David trae a memoria la promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Desde el momento en que él salió, ¿verdad?, en brazos de su niñera, que trató de rescatarlo de la muerte, porque recuerden que cuando moría un rey, era muerta toda su descendencia para poder asumir el trono el que venía. Así que la niñera lo que intentó fue salvar la vida del niño, pero en medio de ese ayudar, le torció la vida. Hay personas que vienen a ayudar en ocasiones y lo que hacen que nos torcen la vida. Desde ese momento se fue a vivir a Lodebar. Y Lodebar significa sin pastos, lugar de desolación. A Lodebar se iba a vivir la gente pobre, la gente que padecía, la gente llena de carencia, la gente que se sentía fracasada, que se sentía deprimida, que estaba en soledad. Ese tipo de gente era la que vivía en Lodebar. Así que yo me imagino una ciudad que no era una aldea no muy atractiva a la vista, con pobreza, con criminalidad, porque usted sabe cuando surgen estas cosas. Y allí, en medio de ese ambiente, crece Mefiboset desde sus 5 años, y creen los historiadores que está allí por 17 años. Por 17 años. Así que Mefiboset tiene aproximadamente algunos 22 años cuando el rey lo manda a llamar. Ya él es un adulto. Tiene hijos, porque el texto revela que tiene un hijo menor, pero vive en una condición precaria. No solamente de manera externa, sino de manera interna. Interna. Y David le dice así va, tráigamelo a mi presencia. Tráigamelo a mi presencia. Y me encanta ver esta escena porque usted sabe que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Cristo. Se lo enseñaron en el instituto, ¿verdad, Keila y Michael? Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Cristo en todo relato. Y David en esta escena representa a Cristo. Él no es Cristo, pero podemos ver a Cristo en él. Este Cristo es el único capaz de sacarnos del lugar de autodestrucción donde nosotros nos encontramos. Es el único que extiende su mano y nos rescata y nos llama a su presencia. Aleluya. Nos llama a su presencia. Así que David mandó a llamar a Mefiboset, que su nombre significa quien esparce vergüenza. Imagínense usted, desde nacimiento ese niño estaba siendo marcado con vergüenza. Así que vive en un estado de derrota constante desde que nace. Vive en un estado de derrota. Y así mismo lo expresan sus palabras cuando él acude a la presencia del rey. Fíjense que David lo primero que le dice es: no temas. Porque seguramente Mefiboset lo que estaba diciendo es: este viene a liquidarme, porque yo soy el único que queda de la casa de Saúl. Pero David lo primero que le dice: no temas,
yo vengo a hacerte bondad de parte de Dios. No tengas miedo. Mi intención es solamente darte lo que le prometí a tu papá Jonatán, mi pana, mi amigo, el que dio su vida por mí, el que se puso en mi lugar entre su papá y yo, el que me eligió a mí, ¿sabes? Porque Jonatán eligió a David por sobre Saúl. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mira, dentro de todas las cosas que David pudo prometerle a Mefiboset, el hecho de sentarse a la mesa era la más extraordinaria. Porque eso significaba de que David lo estaba reconociendo como hijo, como uno de sus hijos. Y usted va a entender un poquito más adelante porque este punto es primordial, porque si algo David tuvo carencia era que no supo darle el lugar que le pertenecían a sus hijos. Pero sí lo estaba haciendo con este hombre, porque ya era un hombre adulto, que era hijo de su amigo Jonatán. Estaba diciendo: tú vas a comer aquí en la mesa conmigo como uno de mis hijos. Eso mismo hace Cristo con nosotros. Cuando nos llama a sus hijos y sus hijas, nos invita a comer y a cenar a la mesa con Él, delante de su presencia, haciendo activo su sacrificio por sobre nuestras vidas. Porque eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a la mesa, ¿verdad? Y compartimos el pan y el vino. Recordamos su sacrificio y su sangre, ese pacto permanente por sobre nuestras vidas. David estaba activando ese pacto con Mefiboset y lo estaba llamando su hijo. Pero a mí me sorprende la respuesta de Mefiboset. Porque él no se alegró. Él no se asombró. Él no se sentía digno de aquellas palabras que estaban diciendo David. Y responde diciendo: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Él se llamó a sí mismo perro muerto. Y un perro muerto era un pobre, un inútil, un insignificante. Pero ciertamente lo que Mefiboset estaba gritando era que él estaba roto por dentro. Roto. Y roto desde nacimiento, ¿sabes? Desde el nombre que le pusieron, que esparcía vergüenza. Roto por dentro y roto por fuera. La autopercepción de Mefiboset no era solamente ser lisiado. Él se evaluaba como lo evaluaba la sociedad. Como lo miraban otros, él mismo se miraba. Así que tenía una condición de minusvalía, de autodesprecio, de que era inmerecedor de cualquier cosa. Él estaba sobreviviendo. Me atrevería a decir que él hubiese anhelado morir a sus 5 años con la guerra y la batalla entre los reyes, que estar en la condición que él se encontraba. Así que esa condición no le permitía recibir las bendiciones que le ofrecía la vida. No permitía tener una actitud de agradecimiento, de recibir lo que le daba la vida en ese momento. No podía ver que su estado actual iba a cambiar completamente con solo el hecho de acercarse a la mesa del rey. Él no lo podía ver. David le estaba restituyendo todo lo que le pertenecía. Su condición de lisiado tal vez lo descalificaba para ser rey, pero él seguía siendo el heredero.
Lo que le pasó a sus 5 años tuvo consecuencias físicas, pero él seguía siendo el heredero. Fue víctima en manos de alguien que tenía intención de hacerle bien, pero él seguía siendo el heredero. Sin embargo, él no tenía mentalidad de heredero. Tenía mentalidad de lisiado, de alguien que estaba roto por dentro, que las circunstancias lo llevaron a estar roto por dentro, y que ese roto no le permitía recibir las bendiciones que estaban por acontecer. Y eso ocurre cuando nosotros nos refugiamos en los eventos del pasado que traemos a nuestro presente y que afectan nuestro futuro. Ciertamente hay eventos traumáticos en nuestra vida que nos rompen, que nos hacen pedazos. Pero esos eventos del pasado no deciden lo que va a pasar y acontecer con nosotros. No lo deciden, lo decide aquel que te llama. Y aquel que te llama también te invita a resolver los conflictos que llevas adentro. Es necesario que nosotros trabajemos los conflictos que llevamos dentro de nosotros. Mefiboset ahora seguiría siendo lisiado porque quedan huellas del pasado, quedan cicatrices, quedan heridas. Pero Mefiboset ya no estaría viviendo su vida desde la pobreza, desde el lugar de desprecio, desde el lugar de desesperanza. David lo estaba invitando a comer a la mesa del rey, que es símbolo de estar sentado a la mesa, a la presencia del Señor nuestro Dios, con la restitución de sus propiedades y con siervos a su favor. Porque David le dice a Siba: ¿sabes qué? Tú vas a servirle. Tú le servías a la casa de Saúl, pues vas a seguir sirviéndole a la casa de Saúl, porque tú ahora vas a ser siervo de Mefiboset. Y no solamente tú, sino tus 15 hijos y tus 20 siervos. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y el texto hace ese paréntesis para que sepa, esto no es poca cosa. Lo que Dios da no es poca cosa, es una excelencia digna de cualquier heredero de rey. Sin embargo, aunque David muestra la bondad hacia Mefiboset, su vida, y ahora quiero que enfoquen la mirada hacia David. Denle pausa a Mefiboset que le voy a dar play más adelante. Pero ahora quiero que enfoquen su vida hacia David. David, aquel que estaba inclinado su corazón a ser conforme al de Dios. Si usted lee los próximos capítulos luego de ese evento, usted ve que David se desvía de su propósito. Él está en batalla, es tiempo de batalla, pero él decide un día no ir a la batalla, no ir al lugar donde se supone que debía estar. Y allí decide mirar lo que no debía mirar. Una mujer que se está bañando. Y él la ve desde la azotea. Y en lugar de guardar su corazón y su vista, él decide seguir los deseos de su corazón y se lanza a la aventura de llamar a aquella mujer a su presencia y tiene relaciones de intimidad con aquella mujer. Y este acto de adulterio, porque sí es un acto de adulterio, porque aunque el rey podía tener a cualquiera, tenía concubinas y tenía esposas y un manjar de gente que Dios toleraba, ¿sabe? Pero no lo permitía. Son dos cosas diferentes. Él comete adulterio porque esta mujer era casada. Y es una historia muy conocida también.
Pero él no solamente se acostó con esta mujer casada cometiendo adulterio, sino que hubo consecuencias de aquel acto y esta mujer queda embarazada. Y aquel acto él quiere taparlo con una mentira y trae a su esposo de la guerra y le dice: vete para casa y goza con tu mujer. Pero aquel hombre era tan fiel a él que no se fue para la casa, que se quedó en el palacio con el rey en sus funciones. Y como el trampo no le salió como él planificó, la mentira no le salió, pues entonces decidió y planificó, conspiró su muerte, su asesinato. Lo mandó para el frente de la batalla y dio instrucciones a los generales de su ejército: déjenlo solo. Conspiró su muerte, porque él sabía que si lo dejaban solo iba a morir. Por eso es importante que usted y yo no dejemos solo a ningún combatiente. No podemos dejarlo solo, Keila. Cuando te sientes derrotada, no podemos. Tenemos que estar juntos, porque hacemos juntos frente a la batalla. Pero eso no pasó con este hombre. Lo dejaron solo y aquel hombre fue muerto. Y quiso seguir su vida como si nada, pero tuvo consecuencias, porque producto de aquella infidelidad, de aquel adulterio, de aquel acto de asesinato, muere su hijo, su primer hijo era ese fruto. Y David tiene que asumir las consecuencias de esos actos y es reprimido por un profeta, ¿verdad? Usted lea y vaya allí al capítulo 11 y 12. Pero quiero resaltar lo que acontece en el capítulo 13. Porque quiero que vean cómo David sigue por la vida sin resolver los conflictos internos. Y esos conflictos internos sin resolver sigue aumentando y haciendo una bola de nieve a raíz que pasan los años. Y a raíz que él sigue reinando, ¿sabe? Él sigue en su posición. En el capítulo 13 se describe un evento traumático para cualquier persona, tanto así que puede destrozar la vida de cualquiera. Y este acto también nos lleva a la autorreflexión de la importancia de resolver nuestros conflictos. Un conflicto es un enfrentamiento, ¿sabe? Un conflicto es un problema y un conflicto es algo que es necesario discutirlo y resolverlo. Es necesario. En este capítulo 13, el hijo mayor de David, llamado Amnón, se obsesiona con su media hermana Tamar, tanto así que se deprimió, que se enfermó, que no podía vivir, porque estaba obsesionado con esta mujer, que era su media hermana, ¿sabe? Y un primo le dio un consejo de esos buenos que nos dan por ahí, un primo buena gente. Le dice: mira, si tú eres hijo del rey, si tú vas a tu papá, él no te va a negar nada de lo que tú le pidas. Es más, hazte el enfermo y dile a tu pai que haga llamar a tu hermana. Y el bandido le siguió el cuento. Y llamó a la hermana, se hizo pasar por enfermo, le dijo a papá: deja que Tamar venga y que me cocine y que me dé comida en la cama. Y cuando eso estaba aconteciendo, él mandó a sacar a toda la gente y allí quiso poseer a Tamar a la fuerza. Y Tamar quiso disuadirlo y decirle: dile al rey que te dé como esposa, que me dé como esposa a ti. Él no se va a negar. Pero esos no eran los pensamientos de este hombre. Su intención era satisfacer su carnalidad, sus pasiones desenfrenadas. Esto es lo que se refiere Pablo con pasiones desenfrenadas, ¿sabe? Es a esto. Es que no tienes autocontrol ni autodominio de lo que estás sintiendo.
Y el muy bandido no solamente violó, él no solamente se violenta a su hermana, sino que una vez terminado el acto, la repudia con la misma fuerza que la deseó. No la toleró, ni siquiera ante su presencia, y la sacó del cuarto. Tamar, obviamente quebrantada. Con su túnica de virginidad, porque aquella muchacha era virgen, no había conocido varón, rasga sus vestiduras en señal de dolor, derrama por sobre su cabeza ceniza. Y claro, cuando ella sale de aquella habitación, su hermano Absalón la ve. Y Absalón se llenó de furia. Y aunque no toma acto en ese momento, protege a su hermana Tamar. Las noticias llegan a David. Y David se duele y se enoja muchísimo, pero no hace nada. Porque Amnón era su hijo mayor y lo amaba mucho. Hay conflictos en la familia de David. Hay preferencias en la familia de David. Hay favoritismo en la familia de David. Todos esos elementos rompen a la familia. Las destruyen. Así que una vez más David decide continuar como si nada hubiese pasado. Pero aquella actitud de David rompe por dentro a su hijo Absalón. Así que 2 años más tarde, Absalón todavía tiene ese rencor guardado en su corazón. Y usted sabe que si nosotros guardamos rencor, que se crean raíces de amargura que nos infectan a nosotros e infectan a otros, ¿sabe? Por eso es importante el perdón. Para que nosotros seamos sanados, para que no dañemos a otros. Para que nosotros seamos sanados y para que no dañemos a otros. Pero Absalón había guardado ese rencor en su corazón y quiso cobrar venganza de su medio hermano. Así que orquestó un banquete, invitó a su papá no quiso ir, pero le dijo, pues entonces permíteme reunir a mis hermanos. Y allí orquestó una fiesta y en medio de la fiesta dio instrucciones. Y como él era el hijo del rey, mandó a matar a su hermano Amnón. Las noticias corrieron, llegaron a oídos de David, que rasgó sus vestiduras en señal de dolor, de duelo. Pero que usted sabe qué pasó con David. No hizo nada. Ni el acto con el adulterio quiso hacer nada. Ni el acto de Tamar en medio de su violencia quiso hacer nada. Ni el acto de asesinato de su hijo Amnón quiso hacer nada. Un acto tras otro. Un conflicto tras otro sin resolver, que traía y generaba un nuevo conflicto. Lo único que hizo fue que Absalón se fue, huyó, y él no quiso saber más de Absalón. Los castigó con su indiferencia.
Y unos años más tarde, Absalón, que seguía guardando rencor en su corazón por lo que había hecho su papá, o por lo que no había hecho, quiso darle un golpe de estado al rey. Y lo hizo de manera sutil inicialmente. Se adelantaba a la gente que iba a consultarle al rey y le daba consejos y los trataba bien y los abrazaba y los besaba. Seguramente le daba regalos y cosas para comprar su conciencia. Hasta que Absalón le da el golpe de estado a su papá, que no tiene otra opción que salir corriendo, ¿sabes? Si no quiere morir. Y entonces vuelvo a la historia de Mefiboset y su siervo Siba. En medio de su vida, David se encuentra con Siba en el camino y el rey le pregunta por Mefiboset, ¿dónde está? Y Siba le dice que Mefiboset decidió quedarse en el palacio porque era tiempo de recobrar el reino de su abuelo Saúl. Eso es lo que le dice Siba. Y David responde en ese momento: pues ¿sabes qué? Pues, quédate con todas las pertenencias de Mefiboset. Todas las tierras son tuyas. En medio de esa batalla muere su hijo Absalón. Él vuelve a desgarrar sus vestiduras en señal de dolor, de duelo, y regresa al palacio. Y allí se encuentra con Mefiboset. Y este le dice: Siba me engañó. Me dijo que me iba a ensillar un caballo y me dejó atrás. Me dejó acá. ¿Y sabes cómo responde David? Pues está bien. Pues lo que yo le había dado las tierras a Siba, divídanselas. Mitad para ti, mitad para Mefiboset. Otra vez no solucionó el conflicto. Porque nosotros no sabemos quién estaba mintiendo. Usted lo sabe, yo no lo sé. Yo no sé si fue Siba quien mintió o fue Mefiboset, yo no sé. No lo sabemos. No resolvió el conflicto. Lo único que nos puede dar una pequeña señal de que Mefiboset estaba inclinado a decir la verdad era el hecho de que Mefiboset le dijo: no, a mí no me interesan las tierras, déjaselas a Siba. Lo más importante es que tú regresaste como rey. Es lo único que nos da señal, Mefiboset, pero no David. David no resuelve el conflicto. La vida de David se convirtió en un marullo de acontecimientos, uno peor que el otro, a causa de la falta de resolución de conflictos. La falta de toma de acción en medio de sus situaciones de vida lo llevaron a afrontar grandes pérdidas irreemplazables. La deshonra de su hija, muerte de sus 3 hijos, la división del reino. Sin embargo, David en el capítulo 22 revela el secreto que lo mantuvo cuerdo y seguro. A pesar de que él no tuvo las herramientas para actuar en la resolución de sus conflictos, lo único que mantuvo seguro a David en su trono fue el hecho de que reconociera que Dios era su seguridad. Y así mismo lo afirma el capítulo 22. Pareciera que él está narrando allí uno de sus salmos. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro.
Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Mira, las historias que nosotros vemos narradas en la Biblia, tan conflictivas como esta, o tan sangrientas como muchas otras, no hacen otra cosa que darnos ejemplo y advertencia a nuestra vida. No están allí para que usted vaya y las repita, ¿sabe? Están allí para advertirnos de lo que nos puede pasar a nosotros. En este caso, si nosotros no resolvemos nuestros conflictos. Esos que están en nuestro interior y que seguramente nadie más sabe. Que afectan a otros, ¿sabe? Afectan a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra generación. Afectan a nuestro entorno, a quienes nos rodean. Porque si David hubiese tomado cartas en el asunto desde que Tamar fue violentada, Absalón no se hubiese levantado en rebelión. Su hijo Amnón no fuese asesinado. Su hijo Absalón no hubiese muerto en batalla. Hay conflictos que tenemos que resolver. El Espíritu Santo, que es quien nos forma, quien es que nos va guiando, nos va señalando los conflictos que nosotros tenemos en nuestro interior, con los cuales tenemos que trabajar. Y se los digo desde mi experiencia, desde la mía. Porque en medio del aprendizaje, del transitar, del aprender más de Dios, hay conflictos en nosotros que se siguen despertando a medida que avanzamos. Porque no podemos resolverlo todo. Pero el Espíritu Santo te va a guiar para tú ir tratando y trabajando con aquellos conflictos que tienes que trabajar oportunamente. Así que el texto nos invita a una autorreflexión. Así como nos invitaban en el retiro, ¿verdad, Keila? Ese retiro fue poderoso. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad, oh Dios. Si hay un cuarto oscuro, como ella le llamaba. Trabaja en mí, mete tu mano, Señor. Pon en orden todas las cosas, oh Padre. Te necesitamos resolver todos y cada uno de los conflictos. Todos y cada uno de los conflictos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu fuerza, Señor. Que podamos resolverlos. Les advierto que ese ejercicio crea un torbellino en nuestro interior. Pero ciertamente ese torbellino va a traer orden. Porque Él es el único experto en traer orden en medio del caos. Usted lo sabe, ¿verdad? El único que puede traer orden es Él. El único experto en traer orden es Él. Usted lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y dejarle saber al Espíritu Santo que habita allí y ya. Ríndase a Él. Ríndale todo lo que está pasando en su interior. No se resista. No se resista. Duele, pero no se resista. Déjese ser formado. Déjese ser transformado. Déjese trabajar. Créame que resolver los conflictos internos
le va a ayudar a usted y va a bendecir a muchos otros. ¿Qué tal si se pone de pie? Y allí donde está, o si quiere venir al altar, usted está en toda libertad de hacerlo. Usted sabe que nosotros no presionamos a nadie para esto. Usted va a presentarse al Señor. Usted va a presentarse ante el Espíritu Santo de Dios, del cual nada se le escapa, que nada tiene oculto, nada. Usted se va a presentar ante Él y le va a decir: examíname, Señor. Trae a mi memoria los asuntos que tengo que resolver, los conflictos que tengo que trabajar, Señor. Y dame la fuerza, dame las herramientas, dame la sabiduría, Señor, para trabajarlos. Que no me quede sin hacer nada como lo hizo David. Que yo pueda resolverlos, Señor. Que yo pueda manejar mis conflictos, oh Dios eterno. Que yo pueda encontrar la mejor solución a ellos, Señor. Ayúdame a trabajar conmigo. Constrúyeme, Señor. Constrúyeme. Sé paciente en medio del proceso. Sé paciente con usted mismo. Sea paciente. Pero permítale trabajar al Espíritu Santo de Dios que quiere obrar en su vida. Que quiere seguir formando el discípulo a la altura de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que quieres y sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias porque somos llamados tus hijos y tus hijas. Porque somos invitados de honor a la mesa a cenar todos los días junto a nuestro Rey. Gracias por el privilegio de habitar en tu presencia. Padre, ayúdanos a no vernos en la condición de perro muerto, Señor. A no vernos en la condición de que no valemos nada, de que somos indignos, Señor. De que tú no nos vas a dar nada, Señor, sino que nuestra mirada, nuestra autopercepción sea evaluada, Padre, conforme a tu mirada, Señor. Conforme a tú nos ves, Señor. Conforme a como tú nos ves, Señor. Que nosotros podamos vernos. Que eso no nos eleve, Señor, más allá de lo que nosotros podamos autoevaluarnos, Señor. Pero que no nos deje en el suelo tirados, oh Dios. Sino que podamos tener, Padre eterno, a mirada justa de hijos e hijas tuyas, de herederos, coherederos juntamente con Cristo, Señor, para salvación de nuestra vida y para alcance de muchos otros, Señor. Este es nuestro propósito de vida, que en medio de este transitar, Señor, sigas poniendo en orden todas las cosas, oh Dios. Sigas trabajando nuestro corazón. Sigas alumbrando cada espacio, cada lugar, oh Dios. Sigas transformando nuestro ser. Sigas alentando y poniendo vendas a nuestras heridas de nuestro pasado, Padre. Sigas trabajando con los traumas de nuestra infancia, Señor, con nuestras carencias, Padre eterno, con las necesidades que pasamos, Señor, con las faltas de respeto, Padre eterno, Señor. Padre, sigue trabajando, Dios. Sigue trabajando en nuestro corazón. Somos vasijas tuyas, Señor. Somos recipientes tuyos, oh Dios. Así que te suplicamos, Espíritu Santo, no te canses de trabajar con nosotros. Y no nos permitas a nosotros desistir de lo que tú sigues formando. A la gloria de tu nombre, Jesús. Extiende esta misericordia a mis amigos y amigas que ven este video, a mis hermanos y hermanas que no pudieron llegar, Señor. Que esta tu palabra se haga activa en sus vidas, que siga formando sus corazones y trayendo orden, Señor.
en todos y cada uno de sus conflictos. A la gloria de tu nombre, oh Jesús. A la gloria tuya, Padre. Amén. Amén, amén.